Primero agradecer, creo que los actores y gestores culturales, miembros y no de la Casa de la Cultura, quienes durante este proceso electoral se han manifestado en respaldo a este binomio, ha sido como una respuesta a que primero somos parte del sector y el sector está diciendo tenemos la capacidad de autogobierno. Eso es importante porque siempre dentro del sistema se pensaba que tú puedes nombrar un tecnócrata para que administre la Casa de la Cultura porque los artistas somos incapaces, y estas elecciones nos dice que los artistas somos capaces de gobernarnos, y ya lo hemos hecho. El ratificar en esta reelección a dos creadores de la palabra ratifica que ha habido un trabajo. Segundo, dentro de la planificación global del quehacer de la Casa, en relación a lo nacional tenemos pensado en una planificación nacional. Tenemos 3 núcleos en los que no tenemos infraestructura. El uno es Santo Domingo de los Áchilas, precisamente donde no ganamos, pero eso no tiene nada que ver, Santa Elena y Galápagos, y nos gustaría que junto al ente rector, junto al Ministerio de Cultura, planifiquemos infraestructuras para esos 3 núcleos. O sea, lo más digno para esos espacios, para los artistas de esas provincias, es tener una infraestructura donde se dé una adecuada circulación de productos culturales, donde el arte se convierte en un elemento democratizador de la esperanza, democratizador de los sueños, que haga posible que los sueños de la gente se lleven adelante. La segunda cosa en cuanto a infraestructuras y equipamientos es en los núcleos cuyas infraestructuras son deficitarias. Manabí, que es la provincia que tiene mayor que reclamar al país en inversión pública, es la provincia que menos recibe por habitante en cuanto a cultura. Manabí recibe algo alrededor de 30 centavos por habitante, frente a Galápagos, que recibe $37 por habitante. Tiene una infraestructura que necesita tener la dignidad de los manabitas, y creo que todo lo que ha pasado el 16 de abril debe tener una respuesta en lo cultural desde el Estado. Entonces, adecuar esa infraestructura, que deje de ser un galpón y se convierte en una infraestructura digna de lo que es el pueblo de Manabí. Y al igual que Manabí, hay núcleos que tienen una infraestructura que debe ser puesta a tono con los tiempos para dar servicios y bienes culturales adecuados en el territorio. No es justo que se hayan adecuado casas, por ejemplo, para infraestructura. En Napo sí, tenemos 2 locales de la Casa de la Cultura, uno que es una casa, que en algún momento alguien compró una casa y le hizo el local de la infraestructura, y otro que es un edificio que se está construyendo. Lo lógico sería que a través de política pública el Estado, desde la autonomía de la Casa de la Cultura, vende esa casa, con la venta de esa casa termina el edificio y le dé a la provincia de Napo los servicios. Entonces, adecuar las infraestructuras de lo que sería donde tenemos problemas, y en el resto de los núcleos ir implementando infraestructuras para tener servicios en todas las provincias que sean coincidentes. Es decir, no puede haber una Casa de la Cultura donde no existe una biblioteca, donde no existe un museo, donde no existan las tecas, una cinemateca, una musicoteca, una videoteca. Todas las tecas deben estar en la Casa de la Cultura, donde no existe una librería, un espacio de encuentro donde tú te puedas tomar un café, puedas conversar, un espacio público de debate, donde no existan salas de exposición, salas de presentación, ya sea de eventos musicales o de conversatorios o lo que sea. Entonces, una cosa es en las infraestructuras. En lo nacional, la otra cosa que hemos pensado mucho con Raúl es acortar la brecha epistemológica en las provincias. ¿A qué me refiero con esto? Creo que el problema de las lecturas en cuanto a lo que se está discutiendo en Quito no pasa lo mismo en cualquier otra de las provincias amazónicas, por ejemplo. Entonces, creo que es uno de los retos de la gestión cultural, no solamente la obra física, que es importante, es la obra humana. O sea, cómo trabajamos el capital humano de la patria a través de talleres, cómo les decimos a los hermanos de cualquiera de las provincias que para repensar el Ecuador contemporáneo desde el pensamiento crítico, si no miramos el pensamiento de Agustín Cueva y de Bolívar Echeverría como referentes de la patria, no estamos encaminados. Entonces nos toca trabajar con talleres, y hemos pensado implementar un plan nacional de talleres con la Casa de la Cultura para acortar estas brechas, para democratizar el pensamiento. Creo que la Casa de la Cultura trabaja en la construcción de pensamiento. Ese es el principal rol quizás de la Casa de la Cultura, pensamiento desde las creatividades, en la música, en la poesía, en la danza, en el teatro, en el ensayo, pero en la construcción del pensamiento. Y esa construcción de pensamiento tiene que vencer lo que se llama en sociología los tiempos históricos.
El Ecuador tiene diversidad de tiempos históricos y nuestro trabajo es acortar la brecha, acortar los tiempos históricos para llegar con contenidos, para llegar con epistemologías que nivelen los discursos y que nivelen las vanguardias en este país. Entonces creo que esas son las dos cosas en lo nacional. Ya en la administración, dentro de la planificación de la administración, creemos fundamental que la casa tenga una capacidad de respuesta hacia el poder. Nosotros siempre hemos creído que la cultura no debe estar ni tan cerca ni tan lejos del poder. Nos alegramos mucho cuando se creó el Ministerio de Cultura, porque sentíamos que dentro del poder la cultura no estaba representada. Había un gabinete, por ejemplo, y nadie le decía al presidente de la República qué estaba pasando con el sector, nadie defendía el sector. Y hemos tenido mucho dolor al ver que muchas veces ese ministerio ha estado representado por gente que no es del sector. Y al no haber sudado, al no haber parido el poema, el cuadro, la danza, no defendían el sector. Entonces, defender al sector, y creo que la casa políticamente, al no estar ni tan lejos ni tan cerca del poder, debe defender al sector, y eso debe ser un quehacer fundamental. Y ese defender al sector obviamente se da desde el ejercicio de la autonomía, porque cuando hay una disposición que tienes o no que hacer algo desde el poder, ya no existe ese pensamiento crítico de cuestionar, porque no puedes, simplemente si es que estás en contra te vas. Entonces la casa tiene que tener esa capacidad de cuestionar el poder, de cuestionar desde la inteligencia, desde el debate, desde el diálogo, y creo que para eso nos ha servido la autonomía. Es la segunda vez en la historia de la Casa la Cultura esta, y en las 2 veces hemos sido elegidos, Raúl y yo, que se da la elección de manera tan democrática. Y creo que eso nos alimenta, nos proyecta, y eso nos va a hacer defender el sector. Yo en estos viajes que hemos estado por las 24 provincias, indistintamente Raúl y yo, en 3 estuvimos juntos, hemos visto que el problema de la cultura en el país son 2, ¿no? Una, la crisis económica terrible que vive la Casa de la Cultura, y que no requiere una redistribución, sino una asignación justa, que es diferente, porque la Casa de la Cultura, o con la Casa de la Cultura más bien, hay una deuda desde el Estado. Nosotros tenemos un presupuesto aproximado de 15 millones de dólares frente a los 24 que recibe la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, solo para el distrito metropolitano. En nuestro caso es para la matriz, 23 núcleos provinciales, 100 extensiones cantonales. Entonces hay que hacer una asignación, y creo que la ley va a contemplar esa asignación. Y lo otro es, desde esa asignación, establecer política pública para inversión de recursos, establecer política pública para que la casa pueda garantizar el trabajo de los artistas. Nosotros le preguntabas algo a Raúl, ¿cómo hemos aportado a la ley? Y creo que más allá de la institucionalidad, que ha sido una pelea, pero también hemos tenido otros aportes a la ley de cultura, que no solamente ha sido la defensa de la institucionalidad y la autonomía, ha sido la defensa de reconocer a los actores de la cultura como trabajadores, o sea, que te seas reconocido en la práctica, implementando acciones. Una de las acciones que hemos implementado nosotros, y eso ha sido muy difícil negociar con la estructura burocrática del Estado, es que todos los espacios públicos de la casa deberían darse a los artistas para que puedan trabajar sin cobrarles nada a cambio, y que ellos sí puedan cobrar por la presentación de su trabajo. Pero eso es establecer una política pública, que necesitamos apoyo, y sí, del ente rector, de la institucionalidad, de leyes colaterales, para que los espacios públicos de la institucionalidad del país puedan ser utilizados por el sector. Creo que si tenemos un Ministerio de Finanzas, debería ser el que asigne los recursos. Recuerda que la Casa de la Cultura es una institución atípica en el país. En realidad, administrativamente son 24 instituciones cobijadas con el paraguas de la Casa de la Cultura, y este Ministerio de Finanzas debería entender, y esta es una pelea más que quien asigne, o sea, más allá de si es que asigna el Ministerio de Finanzas, si lo hace a través del de Cultura, que no nos parece, es que los funcionarios, que los tecnócratas entiendan que la cultura es una inversión, que no es gasto. Esa ha sido una pelea de 70 años en este país, hacerles entender a la gente que la cultura es una inversión social, una inversión cuyos indicadores son difíciles, porque si tú trabajas en el Ministerio de Transporte, dice vamos a hacer tantos metros de carretera, ahí está el indicador, ¿no? Pero en cultura, nosotros que trabajamos en la mente, en el corazón, en el alma de los ecuatorianos, ¿cuál será el indicador? Creo que el cambio cultural, la decolonialidad, implica un trabajo muy fuerte, y tenemos que construir juntos indicadores, pero también entender que es una inversión, porque el rato que cambiamos el chip, que cambiamos la forma de ver la idiosincrasia del proceso,
vamos a tener una resignificación en el territorio, porque el territorio no es las carreteras, como la casa no es la biblioteca, no es la cinemateca, el territorio es la gente que se moviliza y que lo habita. Y si esa gente que camina o que transita o que cruza el puente siempre ha sido una metáfora, ¿no?, para dar un salto inclusive espiritual, el puente. Esa gente que cruza el puente es la que le da sentido al puente. Y esa gente solo tiene sentido desde la cultura. Porque puedes hacer las carreteras que quieras, puedes hacer los hospitales que quieras, si no hay una inversión en cultura, una inversión en dignidad humana, todo eso como que se queda a medias. Son 24 instituciones que reciben asignación directa del Ministerio de Finanzas. Nosotros, a partir más bien de la aprobación de la Constitución del 2008, que elimina las preasignaciones, dejamos de recibir el 2% de autoridades portuarias y ya no hay redistribución de esos recursos. Entonces, cada provincia recibe directamente del Ministerio de Finanzas un presupuesto. Es decir, que si el Ministerio de Finanzas hubiera querido generar más justicia en las asignaciones, podría haberlo hecho hace 8 años, o sea, sin que intervenga la matriz. Y ese dato que te doy es del presupuesto anual dividido por el número de habitantes de lo que recibe cada provincia. Me parece que el presupuesto Manabí, si no me fallan los datos, era el año pasado, porque ahora nos redujeron el presupuesto, eran algo así como 550,000, alguna cosa así. Si divides para el 1.800.000 habitantes que son en Manabí, ahí está el dato. No es que la casa está dilapidando los recursos en gasto burocrático, es que existe una deuda con del Estado, con la casa. Todo lo que tú ves que la casa, los 4,5 millones que nosotros gastamos, que invertimos más bien en gasto administrativo, es para generar bienes y servicios culturales. O sea, el Teatro Nacional, que ahora está cerrado por la realización del hábitat, pero el Teatro Nacional requiere de un equipo técnico que trabaja a veces de lunes a domingo y con horarios súper difíciles. Estos son dramas humanos que son difíciles de contar. Gente que a veces no se va a dormir a la casa porque sale a 11:30 de la noche y ese fue el recorrido, y viven en el sur y no tienen para el taxi. Gente que se acomoda por ahí a dormir para el siguiente día venir trabajando. Entonces, esos no son burócratas, esos son obreros de la cultura, como trabajadores de la cultura, para que vengan los artistas y generar mejores mediaciones sociales. Entonces, al igual que la gente de los teatros, la gente de la imprenta, la gente de los museos, los restauradores, porque es fácil ser custodios de la mayor reserva patrimonial de la colonia pública, al menos, porque la iglesia es custodia de la reserva eclesiástica del país. Pero esa reserva tienes que mantenerla, tienes que tener climatizado, tienes que cuidarle. Si se pierde un cuadro de esos de la escuela quiteña, ¿quién es el responsable? Por negligencia, por omisión. Eso requiere inversión. Entonces, esos 4,5 millones que se invierten en esas cosas, y en cosas que son básicas, pagar la luz, pagar el agua, pagar teléfono, pagar internet, pagar seguros, o sea, que son cosas que no puedes no pagar. O sea, si tienes 50,000 metros cuadrados de construcción en la matriz, 50,000 metros cuadrados además habitados, porque están los grupos de los más representativos, porque también hay otros grupos representativos del país, pero tienes que invertir en ese espacio y necesitas gente. O sea, yo siempre he peleado que la gente de la Casa de la Cultura no son burócratas. Hasta la secretaria es una persona que está involucrada con el corazón para brindar mejor ambiente cultural, porque sabe que trabaja en una institución que le posibilita contactos que no podría tener en otro lado, alimentarse con el talento. O sea, de pronto está conversando con el Abdón Ubidia o con Fernando Tinajero o con la Argentina Chiriboga, así como que nada. Pero esos cuando nosotros estábamos en el taller de literatura en Riobamba, decíamos, son monstruos, o sea, casi inalcanzables, pero están ahí, los puedes tocar, les puedes dar la mano, les puedes hacer una broma. Entonces, todos son gente trabajadores de la cultura. Entonces, esa asignación debería pasar a ser el 30% del presupuesto, y el Estado debería asignar un 70% más para que exista inversión cultural, para que se desarrollen proyectos. O sea, si ahora el presupuesto de la casa es 6,5 millones, la matriz debería tener 20, y los núcleos deberían llegar a 60 entre todos los núcleos. O sea, el presupuesto de la casa, yo, a ojo de buen cubero, entre broma y serio te digo, debería ser 80 millones de dólares para satisfacer las necesidades. Así como no tenemos infraestructura en los 3 núcleos que te dije, que son Santo Domingo, Santa Elena y Galápagos, asimismo tenemos una infraestructura maravillosa en el Cantón Cañar, que es extensión de la Casa de la Cultura de Cañar de Azogues. Se está construyendo otra en la Troncal.
Pero en Cañar tenemos un convenio con el GAD para que funcione, pero no tenemos empleados de la Casa de la Cultura ahí, alimentando. Y ahí tenemos una imprenta, tenemos un museo, tenemos una biblioteca. Y esa Casa de la Cultura, que trabaja con un voluntariado, el doctor Víctor Espinosa, que es el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar, Extensión Cañar, valga el pleonasmo, él es el médico del pueblo. Entonces él es plata y persona, porque él no recibe un solo centavo de remuneración. Pero dice, hermano, sí sería bueno que nos ayuden a pagar la luz, que el Estado pague el agua, que nos garanticen tener siquiera aquí alguien que sepa de libros, que lee, que atienda la biblioteca, que atienda la imprenta. Entonces, que no es que existe exceso de personal en el sector, tenemos un gran déficit. Un gran déficit. Nosotros, por decirte, aprovechando que está la unidad de comunicación aquí, yo que soy comunicador de profesión, yo sé que cultura y comunicación, la comunicación es parte de la cultura, pero en la gestión cultural vos no puedes generar mediaciones si no es a través del acto comunicacional. Estamos trabajando muy duro, hemos presentado ya la propuesta para la creación de la radio FM, tenemos nuestra radio AM, nuestra unidad de televisión, pero eso requiere profesionales dinámicos, convergentes, multidisciplinarios, lo que manda ahorita los nuevos protocolos de la comunicación. O sea, estás haciendo la nota, estás subiendo al internet, estás compartiendo, estás redimensionando, estás conectando a través de enlatados a medios privados que necesitan, para cumplir con la propia ley de comunicación, que necesitan cosas. Entonces, pero eso requiere inversión, requiere tiempo, requiere mucha entrega. Entonces, yo sigo insistiendo que nosotros, como sector, necesitamos mayor inversión del Estado. Sabemos que esa inversión no va a ser pronta. Hemos estado ya durante mucho tiempo con una deuda increíble del Estado con el sector de la cultura, todos los gobiernos. Ha estado, yo creo que en la actual administración hemos tenido avances importantes en el sector, que el tener dos categorías en la Constitución respecto a la cultura son importantes, lo del reconocimiento a los derechos de la naturaleza, que es un acto cultural, y lo del summa causae, sobre todo en tiempos de crisis civilizatoria, donde tú no puedes pensar, y eso también lo estamos discutiendo, que quizás debió ser tu primera pregunta, sobre qué concepto de cultura piensan administrar los próximos 4 años la casa. Entonces, a partir de la aprobación de la Constitución de Montecristi, creo que inclusive la Declaración de México de 1984 en torno al concepto de cultura ya debe repensarse, porque siempre estamos pensando que cultura, desde la visión marxista, es todo lo que le agrega el hombre a la naturaleza, como que el hombre fuera un ser extraño a la naturaleza. Pero la Constitución de Montecristi, el reconocer a la naturaleza como otro, nos hace parte de la naturaleza, nos genera un sentido de alteridad con la naturaleza, en un tiempo donde todos los días desaparecen 150, de acuerdo a Naciones Unidas, 150 especies en el planeta desaparecen todos los días, fruto del desarrollismo industrial. Entonces, estamos pensando, y creo que ese es uno de los grandes utopías de este nuevo periodo, repensar en la patria, en torno al marco constitucional, otra concepción de lo que es la cultura, para a partir de esa concepción buscar salvavidas para la humanidad. Creo que también por ahí debería ser el camino. Sería interesante que en la ley de cultura se replique esto del 1 por 1 de la ley de comunicación, pero no en cuanto a la circulación de contenidos, que ya está en la ley de comunicación, y que sino en cuanto a la contratación pública desde las instituciones del gobierno central y de los GATS. O sea, que si cualquier institución pública del país contrata artistas internacionales por $500,000, esté obligada a contratar artistas nacionales por $500,000. Creemos que esto del 1 por 1 sería, sin inyectar mayores recursos nuevos, garantizaría el derecho del trabajo de los artistas. Y es algo que creo que debemos seguir peleando, porque sobre todo hemos visto que en los GATS municipales, y que me perdonen, pero en la mayoría, a excepción de muy pocos, predomina el espectáculo sobre los procesos de largo aliento. O sea, vos para la fiesta del pueblo o los presupuestos de los comités de fiestas son de $200,000, y el presupuesto de la Dirección de Cultura y Deportes, además que es cultura y deportes, es de $20,000. O sea, es el 10% de lo que te gastas en la fiesta. ¿Y qué te gastas en la fiesta? Es en artistas internacionales que no te generan más que espectáculo.
No hay procesos de alargamiento, no hay generación de contenidos para tener otra visión de lo que es la cultura. Ojalá repensar también la cultura desde el reconocer a los artistas como trabajadores, pero generar política pública. El 1 por 1 sería una política pública extraordinaria. A partir de su aplicación, todas las instituciones del Estado estaríamos obligados a contratar a los artistas y con una reglamentación básica de priorización, primero los artistas locales, luego los nacionales, en esa distribución del otro 50%.